establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Festival 102.1 no se hace responsable de los comentarios emitidos durante el siguiente programa. Son total responsabilidad de su productor. La Iglesia Reformada en América presenta Pura Letra. La Reforma continúa. Exposición bíblica, credos y confesiones acerca de nuestra fe, acompañado de la mejor música. Conducido por Anthony Gamaliel Velasco. Los tiempos de cambios requieren reforma. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Un espacio con visión reformada. Ya comienza Pura Letra. El mal no es un hábito fácil de romper, es una cárcel donde nadie puede ver. Si el corazón está podrido, ¿cómo puede el hombre pedir perdón? Si no hay fe sin tu llamado, ¿para qué inventar una neutral posición? Has puesto tu iglesia en esta tierra y la has revestido con poder. La has lavado, con tu sangre la has limpiado. Por aquí con Osvaldo. Vino blanco le has brindado. Has puesto sus pies sobre la roca y le has dado toda autoridad. Día a día la conquista está logrando. Firmemente la batalla está ganando. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Le has hecho morada ya en los cielos y una hermosa corona le darás. Día a día la conquista está logrando. Firmemente la batalla está ganando. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Te has vestido de gloria y majestad y gobiernas con suma autoridad, y tu pueblo tributa alabanza. Somos tu pueblo, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, oh sí, somos tu voz, somos la sal de la tierra, la luz del camino. Somos tu pueblo, sí Señor.
¡Vamos! Muy buenas tardes, tenga toda la audiencia de Festival 102.1 FM, la fiesta que trae libertad. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Damos inicio al espacio Pura Letra, la reforma continúa. Este programa llega a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora. Estamos transmitiendo desde Altos de Suapire, municipio Paz Castillo, estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. Llegamos a ustedes gracias al apoyo y cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA. De igual manera, venimos por cortesía de La Panadería de Dani, la frescura y delicia a tu alcance. Y también llegamos gracias a Royal Institute, más que un instituto, English is easy. Tenemos la bendición de producir para ustedes en el control técnico Manuel Paredes. En la gerencia de programación, Pedro Waldrop. En la coordinación general, Manuel Paredes. En la dirección general, Sandra de Mesa y Agner Mesa. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411 en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Quien les saluda con las 5 solas: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Y en adelante vamos a transmitirle también un consejo en este saludo. Y el consejo es: no coman hierba teológica, sino aliméntense del pasto sano y santo de las Sagradas Escrituras. Recuerden, no coman hierba teológica, sino con el alimento sano de las Sagradas Escrituras. Todos dirigidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Festival 102.1 FM, la primerísima internacional. Reciban un cordial saludo a todos los hermanos de las distintas congregaciones y bueno, muy especialmente de su servidor, quien por motivos laborales y otras índole tuvimos que ausentarnos de la programación en vivo en este espacio, pero habiendo saldado todos esos obstáculos, estamos nuevamente acá en el espacio radial de Pura Letra, que tiene como misión colaborar con la instrucción bíblica del pueblo de Dios mediante la exposición amena, sencilla pero sustanciosa de todo el consejo de Dios, ejercer la apologética de la fe en un mundo contrario a Cristo y compartir la teología reformada, las llamadas doctrinas de la gracia. Además, tiene como visión ser un espacio radial que ofrezca contenido bíblico que contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en lo escritural como en lo teológico, y ser un agente que coopere en la unidad entre hermanos, no generando divisiones en aspectos que son generales doctrinalmente hablando y que al final del día pues no tienen nada que ver con lo fundamental de la fe. Como dijo Richard Baxter, en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la caridad. Y bien, para establecer contacto con este espacio por medio de la mensajería de texto y WhatsApp, nos pueden hacerlo. Saludos, señor Edwin, de allá del Junquito, que nos ve por el canal de TikTok, @puraletra_RCA. Y bien, como les decía, pueden establecer contacto mediante el 0424-172-5623. 0424-172-5623. Bien, señor Edwin, estamos por acá, habiendo sobrevivido al evento que el día de mañana se cumple un mes. Todo bien, gracias al Señor y a nuestro buen Dios que nos mantuvo y nos ha mantenido con vida. Así es. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, TikTok, en la cual estamos transmitiendo en este momento, y en Instagram como @puraletra_RCA. Estos son los diferentes medios por los cuales pueden establecer contacto con este servidor y con este espacio radial de Pura Letra. Y bien, el contenido de la programación de hoy, manteniendo un poco lo que es la estructura de nuestro espacio, pero atendiendo a una necesidad que ocurrió ya el día de mañana. Se cumple un mes del terremoto del 24 de junio pasado. Hemos querido atender una temática que está muy relacionada con la ocurrencia de eventos adversos en el cual nos hace hacer preguntas, ¿no?
que tiene que ver con el mal en el mundo, la existencia de Dios. Y para ello hemos preparado nuestra audiencia, porque nuestras confesiones reformadas hablan mucho acerca de lo que es el tema de la providencia de Dios, y que bien vale en este momento hablar de ello. Entonces, vamos a continuar con la confesión belga de 1561, pero vamos a retrocedernos algunos artículos atrás. Vamos a llegar al número 13, que es el artículo que se titula La providencia de Dios. Vamos a tocar allí lo que podamos en este espacio, hablando acerca de este tema de la providencia de Dios, cómo explicar a la luz de las Escrituras las ocurrencias de eventos que nos hacen daño y que pareciera que Dios como que se les salió de todo de control, pero resulta que Él está siempre en control. Y eso lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Eso en la sección Credos y Confesiones. En la sección de Desmontando Mitos, vamos a responder a la pregunta de si los terremotos que sucedieron en Venezuela son juicio de Dios. Vamos a responder esa pregunta. Y finalmente, en la segunda hora, en la sección vamos a tocar una temática de cuando Dios tiene el control. Vamos a profundizar un poco en lo que es el artículo 13 de la Confesión Belga, que trata sobre la doctrina de la providencia de Dios. En lo que nos quede de tiempo, quizás no abordemos todo el artículo en este programa, pero vamos a tener esta temática en nuestro programa en los próximos días, porque también vamos a abordar otras confesiones de fe, como la segunda confesión helvética, que trata de este tema de la providencia de Dios, el catecismo de Heidelberg y la confesión de Westminster, que hablan sobre el mal en el mundo, que es lo que al final del día toca el tema de la providencia. Y eso, bueno, todo esto acompañado de buena música. Así que 0424-172-5623, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Estamos transmitiendo en este momento por TikTok, y también pueden seguir la transmisión en video en el canal de Festival. Es Festival 102.1 FMBZLA. Por allí pueden vernos a este servidor en video, en vivo y directo en este momento. Así que vamos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Hay muchos peces, muchas redes, solo faltan pescadores. Hay muchos peces, muchas redes, solo faltan pescadores. El mundo es el lugar donde tirar la red al mar. La ola en su furor golpea al pobre pecador. Venid a mí, dice Cristo, les haré pescadores. Venid a mí, dice Cristo, les haré pescadores. No oyes el clamor de tanta gente en derredor. El mundo en su gritar le dice al
faltan pescadores. Hay muchos peces, muchas redes. Solo faltan pescadores. El mundo es el lugar donde tirar la red al mar. La ola en su furor golpea al pobre Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA. Soli Deo Gloria. Cinco con 17 minutos de la tarde, estamos en su espacio radial Pura Letra. Bien, 0424-172-5623 para establecer contacto mediante mensajería de texto y WhatsApp a este espacio y su servidor. Y por acá nos envía un mensaje la hermana María Suárez, mi señora madre, bendición mamá, que dice: feliz y bendecida tarde a Festival 102.1 FM, la fiesta que trae libertad. Bendiciones a Pura Letra. Bendiciones, Anthony. Dios te bendiga. Gracias, mamá. Bendiciones. Y también a bendiciones a todos los que escuchan esta programación. Bien, estamos en la sección Credos y Confesiones, la sección en donde hablamos acerca de los credos y las confesiones que creemos nosotros como cristianos, en el caso de su servidor de corte reformado, y tenemos mucho de qué hablar en ese sentido, porque si bien la Biblia es la base, como dice una canción por allí, la confesión es la voz de lo que nosotros creemos en cuanto a las escrituras. Y todos los cristianos de todos los distintos grupos denominacionales tienen una creencia, tienen un cuerpo de doctrina. Pues nosotros los reformados pues tenemos eso también. Además tenemos los credos y las confesiones. Y de momento estamos tratando con la confesión belga del año 1561, llevando un artículo por cada programa que podemos estar en este espacio. Y hoy vamos a retomar lo que fue el artículo número 13, que habla acerca de la doctrina de la providencia de Dios, tomando en cuenta los acontecimientos que sucedieron en nuestro país. Desde aquí nuestras condolencias a todos los que perdieron familiares y todos aquellos hermanos en la fe que también están atravesando momentos difíciles debido a este evento. Así que hemos querido preparar en ese tenor, en ese sentido, una programación que nos conforte en cuanto a lo que es la soberanía de Dios y de que estamos en sus manos. Porque la Biblia dice que Él todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135. Y el Salmo 115 también dice algo muy parecido. Entonces, queremos hablar acerca de algo que se llama la doctrina de la providencia de Dios, un tanto para hallar consuelo en las Escrituras y ver de que Dios, a pesar de todo lo malo que pueda suceder, uno, está sentado en su trono, y dos, sigue gobernando, y tres, nosotros estamos en sus manos. Y como dice en el Juan capítulo 10, que las ovejas de Cristo están en las manos de Él y en las manos del Padre, y que de las manos del Padre nadie los puede arrebatar. Esa es una promesa de Cristo dada en Juan capítulo 10. Así que vamos a leer solamente esta parte del programa, el artículo 13 de la confesión belga, que se titula La doctrina de la providencia de Dios. Ya más adelante, en la segunda hora, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué dice el artículo? Dice de la siguiente manera. Todo esto, por supuesto, sustentado en las Sagradas Escrituras.
Dice, creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado a la contingencia o al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da consuelo inexpresable, cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre, de lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Y en esto reprochamos el execrable error de los epicúreos, que dicen que Dios no se inmiscuye en nada y deja acontecer, casualmente las cosas. Eso es lo que dice la Confesión Belga del año 1561 en el artículo 13, que trata de la doctrina de la providencia de Dios. Voy a leerlo nuevamente, solo leerlo. En la próxima parte vamos a profundizar en ello. Dice de la siguiente manera, el artículo 13, la doctrina de la providencia de Dios. Creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado a la contingencia o al azar, sino que las dirige y gobierna según su voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da consuelo inexpresable cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre, de lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin su permiso y voluntad. Y termina el artículo diciendo, y en esto reprobamos el execrable error de los epicúreos, que dicen que Dios no se inmiscuye en nada y deja acontecer casualmente las cosas. Voy a comentar algo aquí rapidito para explicar algo sobre los epicúreos. Los epicúreos eran un grupo de filósofos de la escuela de un hombre llamado Epicuro, de la época de la dorada de la Grecia antigua. Y una de las cosas que creían los epicúreos eran que los dioses, o sea, los dioses que ellos tenían, no se involucraban en la creación, en la vida del ser humano, en el planeta en sí,
Ellos decían, bueno, los dioses hicieron el mundo y lo que conocemos, pero ellos no se meten con nosotros. ¿Eso que trae como resultado? Bueno, que todo lo que acontece, todas las calamidades, se salen en control de los dioses. Hay cristianos que lamentablemente piensan igual que los epicúreos. Piensan que Dios no está en control de ciertas cosas que acontecen en el mundo. Y fíjese lo que decía una parte del artículo, que nuestros cabellos de la cabeza están todos contados. Eso está en Mateo 10, 29 y 30. Y que ni un solo pajarillo cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Estas son palabras de Jesús. Entonces, a diferencia de los epicúreos, Dios sí se involucra en su creación y la sostiene y la cuida. Eso es el artículo 13, la doctrina de la providencia de Dios, en la Confesión Belga del año 1561. Habiendo dicho esto, vamos a un momento de publicidad. Tú me das café, si no me ibas a dar pan, ¿para qué tú me das café? Bueno, y si estás buscando un lugar para encontrar ese pan o ese dulce para acompañar tu café mañanero al mediodía o en la tarde, permítenos anunciarte que en el sector Brecht de Cartanar llegó una bendición para todos. Se trata de la Panadería de Dani, un lugar que trae refrigerio para el alma y el cuerpo. Aquí encontrarás gran variedad en la calidad de precios y productos del pan. Tenemos panes en diferentes presentaciones como el campesino, sobado, francés, canilla, camaleón, de queso, dulce, andino, de Dios, de queso con jamón, pan de leche, además de bombas, donas, variedad en galletas, ponqué, tortas rellenas, bizcochos dulces y gran variedad en refrescos y bebidas, golosinas y cereales. ¿Dónde? Encuéntranos en la Avenida Bolívar del sector Brecht de Cartanar. Laboramos de lunes a domingo de 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya lo sabes, no des café sin pan. Acércate y deleítate con tu café y pan en la Panadería de Dani. La frescura y delicia a tu alcance. Quiero café con pan, yo quiero café con pan. Yo quiero café con pan, yo quiero café con pan. ¿Sabes cómo se dice en inglés? Estamos en la radio. We are on the radio. We are on the radio. English is easy. Te presentamos Royal Institute. Más que un instituto, English is easy. Clases de inglés de manera presencial los sábados de 4:30 de la tarde hasta las 5:30 para principiantes. También tenemos clases en modalidad a distancia a través de nuestras redes sociales con horario a convenir. 26 años de experiencia así lo confirman. Asimismo, impartimos clases de guitarra, bajo, batería, teclado, canto, teoría y solfeo. Además, dictamos clases de matemáticas desde primaria hasta nivel universitario, como también física y química. Encuéntranos en Cartanar, en el sector El Esfuerzo, calle Las Juanas, detrás del Hotel La Romana. Contáctanos mediante el 0414-316-3026. Si tu llamada no es contestada, deja un mensaje de voz en WhatsApp. Síguenos en TikTok como @TonyGags. Gags se deletrea GEDZ. Royal Institute, más que un instituto, English is easy. Corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Un día una niñita me paró, mirándome a los ojos sonrió, con lápiz y papel en su poder, tarea escolar para cumplir, y preguntóme siempre sonriendo, ¿qué es preciso para ser feliz? Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, vivir como Jesús vivió, sonreír como Jesús sonrió, sentir lo que Jesús sentía, querer como Jesús quería, y al llegar al fin del día, sé que viviría mucho más feliz. Después que terminó de repetir, sus ojos no salían del papel, y
muy emocionada ya lloró. Le dije que en la vida fuera fiel y ella me dio un beso demorado y a mi lado fue diciendo así: amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, vivir como Jesús vivió, sonreír como Jesús sonrió, sentir lo que Jesús sentía, querer como Jesús quería, y al llegar al fin del día sé que viviría mucho más feliz. Amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, vivir como Jesús vivió, sonreír como Jesús sonrió, sentir lo que Jesús sentía, querer como Jesús quería, y al llegar el fin del día sé que viviría mucho más feliz. Pura Letra presenta su sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Es cuando entra la otra pista. Bien, en esta sección de Desmontando mitos y otras ficciones cristianas, vamos a tocar una temática muy relacionada con nosotros los venezolanos, para los que nos ven de otros países y nos escuchan de otras naciones, acerca de los desastres naturales, teniendo en cuenta que hace un mes vivimos con un terremoto, un doble terremoto de hecho, 2 terremotos en simultáneo, y surge una pregunta que es la que vamos a tocar en esta sección. Vamos a desmontar el mito y aquella ficción acerca de los desastres naturales, si son un juicio de Dios a una nación, en este caso a nosotros, a Venezuela. Entonces, el mito de hoy que vamos a desmontar es desastres naturales, juicio de Dios a una nación. Y nos preguntamos si los terremotos que sucedieron en Venezuela recientemente son un juicio de Dios. Y bueno, para empezar, no hay que atreverse a aventurar que esto sea un juicio de Dios. Porque desde hace mucho tiempo, y era la norma en el tiempo de Jesús, era la creencia de que se relaciona el mal con el pecado que comete una persona o una nación o sus padres. Pero esta idea fue desmontada por nuestro Señor Jesucristo en Juan 9:13, cuando Él sana a un ciego de nacimiento. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Primero, que lo malo sucede, no siempre sucede por juicio divino. Y Juan 9:13 es una prueba de ello. El Juan 9:13 se relata cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, y dice de la siguiente manera: al pasar Jesús, Juan 9 del 1 al 3. Voy a corregir por acá. ¿Algo aquí? Ok. Juan 9 del 1 al 3 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí ya de entrada Jesús está desmontando aquella creencia que tenían los discípulos en ese tiempo, a raíz de las enseñanzas de los fariseos, de que todo el mal que le sucedía a una persona y a una nación era producto del pecado, hasta el punto de que se le inculpaba pecado de una persona antes de nacer, porque decía, quien
quién nació, quién pecó, si este o sus padres para que naciera ciego. O sea, se están echándole la culpa al ciego de que haya nacido así por un pecado cometido sin haber nacido, ¿no? Como dice el libro de Romanos 9, no había hecho ni bien ni mal. Y Jesús desmonta esa creencia, esa teoría de que haya sido por culpa del pecado de él o de sus padres y les da la razón, el motivo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, en el ciego se manifestó con restauración de la vista. Pero viene una pregunta que nosotros debemos hacerlo. ¿Será necesariamente que lo que sucedió ese día, porque curiosamente coincidió con la fiesta de San Juan, haya sido producto de un juicio divino? No, como ya dijimos, no siempre lo malo sucede por juicio divino. Este versículo de Juan 9, del 1 al 3, específicamente el 3, en la parte donde dice Jesús, en la Nueva Traducción Viviente, dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Esa fue la razón. En la Biblia, lenguaje sencillo, esa parte dice, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Y en la palabra de Dios para todos, esa parte dice, este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandes cosas que Dios puede hacer. Entonces, en palabras de Jesús, no siempre el pecado es la razón de todo mal. En este pasaje, el mismo Jesús así lo afirma. Así que quienes sostienen la postura contraria, es decir, que el terremoto es un juicio de Dios, parece que sencillamente no fueron afectados por el evento en cuestión, y como no fueron afectados, emiten cualquier opinión sin fundamento. Normalmente o generalmente quienes tienen esa creencia de que eso fue juicio de Dios, lo dicen de una manera tan fresca, tan libre de todo cargo de conciencia, porque seguramente ellos no fueron afectados. Como dirían hoy en día, es un facto. Porque si hubiesen sido afectados, no pensarían de la misma manera. No lo pensarían, se los aseguro. En Gálatas 6:1, el apóstol nos da, sí, tan irresponsables son, así mismo es. En Gálatas 6:1, el apóstol Pablo nos dice que cuando alguien va a ser disciplinado, lo hagamos considerándonos a nosotros mismos. No sea que tú también seas tentado. O sea, cuando le sucede un mal a una persona, que en este caso ha sido sorprendida en una falta, ha sido sorprendida de pecado, hay que corregirlo, pero con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que a nosotros mismos nos puede pasar, porque estamos en una naturaleza pecaminosa. De hecho, si ustedes recuerdan la oración del Padre Nuestro, hay una parte que dice, no nos dejes caer en la tentación. El Catecismo de Heidelberg, explicando esa parte, dice que es porque debido a que está el pecado en nosotros, la tentación está a la puerta, tocando ahí, tocando allí. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, reconociendo que el mal está en nosotros, como dice la Biblia efectivamente en pasajes como Santiago 1 del 13 en adelante, que el que es tentado es porque ha sido por su propio deseo atraído y seducido. Entonces, cuando sucede una situación como esta, hay que considerarse a uno mismo, no sea que a uno mismo le pase en el futuro, porque estamos en este mundo y la vida da muchas vueltas, como decimos en criollo. Algunos tienen sus pensamientos marcados por las supersticiones más que por las Sagradas Escrituras y atribuyen todo lo malo que ocurre a motivos o razones equivocadas. Yo le comentaba a mi esposa recientemente que a pesar de las supersticiones y todo lo que pueda el hombre pensar que no esté en base bíblica, a pesar de todo eso, Dios utiliza esas supersticiones para atraer a sus escogidos a sus caminos. Fue el caso de Martín Lutero. En el siglo XVI había una creencia de que si había lluvias con truenos y relámpagos, y si le caía a alguien un relámpago, era juicio divino. Pues resulta que él venía de una ciudad, iba por el camino, estaba lloviendo justamente así con truenos y relámpagos, y le cae un rayo cerca de él. Y él, en su conmovisión de ese momento, él le oraba o le rezaba a Santa Ana, la que la tradición llama la Madre de María, de la Virgen María, la Madre de nuestro Señor. Y él oraba y él le decía, si me libras de esta no voy a ser monje, ¿no? Y bueno, efectivamente le cayó un rayo y su oración le fue contestada porque salió salvo de allí, y allí
¿cómo es que se dice en ese lenguaje? Se adentró en un monasterio en la orden de los agustinos. Una pregunta, ¿el juicio de Dios es personalizado o colectivo? Ambas dos inclusive. Es personalizado porque tratan a individuos, pero también en el pasado, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios condenó naciones enteras, como fue el caso de Amalek en el libro de Primero de Samuel, y también a las naciones, a las 7 naciones que Dios les dijo a Israel cuando entrara en la tierra que las iba a desarraigar. Entonces el juicio fue colectivo, pero también personalizado, porque una nación la componen individuos también. Entonces, volviendo al caso de Martín Lutero, él entró en el monasterio de la orden de los agustinos, que es la orden de los católicos más estricta. Y estando allí fue como tuvo su acercamiento a Dios, y vemos su conversión al leer Romanos 1:17 y lo que conocemos después como la Reforma Protestante. Entonces, lo que quiero decir es que a veces Dios utiliza esos eventos para traer a sus hijos a sus caminos, que si bien al principio no están en el camino correcto, pero es el medio que Dios utiliza para lograr el fin de atraer a sus hijos al Evangelio. Podemos tener ese consuelo en este evento de que Dios está trayendo a sus hijos al Evangelio también. Sí, es posible. Es un medio duro, difícil de aceptar, pero también Dios lo utiliza para que su pueblo despierte conciencia y se acerque más a Él, y aquellos que se han alejado vuelvan. Tenemos en la Biblia casos donde las personas vivieron calamidad y pareciera que Dios estaba enojado con esa persona, que fue el caso de Job y sus supuestos amigos. Todos hemos leído, o la mayoría hemos leído en las Escrituras, el caso de Job, que Dios usó a Job para darle una lección a Satanás de que Job no servía a Dios ni era prosperado, porque él servía a Dios. La expresión que utiliza Satanás, que sirve a Dios de balde, quiere decir porque sí, o sea, porque le va bien. Pero en el proceso Job no supo nunca que todo estaba en la mano de Dios y que era un propósito para ayudar al mismo Job en su carácter. Eso lo sabemos nosotros porque lo hemos leído en las Escrituras, pero Job quizás nunca lo supo, de que él estaba siendo procesado por Dios y que todo lo que le pasaba a él no era un juicio de Dios, como lo pensaban sus amigos, y lo pensarían muchas personas que lo vieron en ese momento. Había una razón y un porqué de lo que le estaba sucediendo a Job. ¿Podemos aplicar lo mismo en nuestra situación? Por supuesto que sí. Dios no siempre hace juicio por el pecado de un pueblo. Como tampoco, que es el otro ejemplo, lo que le sucede a un cristiano sea producto del pecado. Tenemos el ejemplo del Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice que no tome agua, sino que en lugar de eso tome algo de vino, por causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. Y Pablo, cuando le escribe, en ningún momento le atribuye un juicio de Dios a Timoteo, y que por eso Timoteo se la pasaba enfermo. A ver por aquí. Ajá. Sí, es que las Escrituras nos muestra claramente, dice por acá mi esposa, pero hace una pregunta. A ver por acá, que se está reiniciando por acá, la transmisión en TikTok. Dice, pero cuando lo hace en colectivo es porque todos tienen una falla en común, por así decirlo, de alguna forma. Es que la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, si nos ponemos a buscar que haya alguien bueno en los términos humanos, pues salimos raspados. De hecho, el Salmo 142 dice que no. Le dice el salmista, no entres en juicio con tu cielo, porque delante de ti nadie puede estar justo, y nadie es justo. O sea, todos tenemos la de perder en cuanto a Dios y su justicia. Todos llevamos la de perder. Entonces, no todo lo que pasa, no todo lo malo que pasa es juicio divino, y es el caso de Timoteo, que Pablo simplemente le dio una medicina. Esa es la realidad. Pero en ningún momento se le atribuye que Timoteo haya estado en pecado y que por eso se la pasaba enfermo.
Lo segundo que queremos decir es que si cada vez que hay un acto de idolatría, que fue el caso del 24 de junio, Dios trae ese juicio, entonces en cada Semana Santa debería haber un terremoto en todos los países de habla hispana, que es donde se encuentra la mayoría de los católicos. Habría terremotos en Europa. Habría terremotos en cada país donde se celebra la Semana Mayor, siguiendo con esa lógica. Pero no es lo que pasa. Lo tercero que queremos decir es que Dios es soberano a la hora de juzgar y soporta con mucha paciencia, como dice Romanos 9:22. Soporta con mucha paciencia ejercer juicio sobre una persona y sobre otra no, sobre un país y sobre otro no, hasta que llegue aquel día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y vamos a ver unos ejemplos de ello, de que Dios es soberano en su justicia. Por ejemplo, ustedes piensan que solo en Sodoma y Gomorra se encontraban, eran las únicas personas que existían en ese tiempo viviendo así en inmoralidad. Solamente ellos. También habían otras ciudades, otros pueblos que tenían esas costumbres, pero Dios solamente ejerció juicio sobre Sodoma y Gomorra. Solamente los castigó a ellos. Otra pregunta. Usted se ha puesto a pensar como en el libro de Números 12, cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, que Dios solamente castigó a María. ¿Y Aarón dónde estaba? Si Aarón también murmuró contra Moisés, pero Dios solamente castigó a María. A diferencia de Adán, cuando él cayó y con él toda la raza humana, dame por acá. Ay. Déjame ver por acá. Que fue juzgada toda la humanidad. En este caso solamente fue juzgada María, que fue que se le pegó la lepra. Pero Aarón no. Y Aarón también murmuró contra Moisés. Dios es soberano a la hora de juzgar a una persona y a otra no. Finalmente tenemos el caso de 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo habla de aquellos que toman la cena del Señor indignamente. Dice que algunos están débiles, algunos enfermos y otros duermen. Y la expresión algunos duermen significa que Dios se los llevó antes de que siguieran viviendo. O sea, se los llevó, los pasó a mejor vida, a otro plano terrenal. Aquí entonces habla de la disciplina que Dios ejerce sobre aquellos que estaban tomando la cena indignamente. Cuando dice duermen, habla de que están literalmente muertos. Ahora, ¿aplica Dios esa misma disciplina a todos los que participan de su cena indignamente? ¿Se dan cuenta? No, porque Dios es soberano a aplicar juicio, pero también es soberano para aplicar paciencia. Dios es paciente para con nosotros. Por eso, a pesar de que en alguna oportunidad hemos tomado la cena del Señor indignamente, aún seguimos vivos por su soberana paciencia en aplicar juicio. Cuarto punto, el tema de los terremotos tiene que ver más con una situación del nivel de la tierra, porque hay fallas geológicas. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 8, del versículo 19 en adelante, se habla de que la creación, al igual que nosotros, espera ser redimida de su condición de maldición a la cual fue sujetada cuando Adán pecó. Recuerdan que cuando Adán pecó hubo juicio, y en el caso de Adán, Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Bueno, la tierra ha sido sujetada a maldición y espera ser redimida también, al igual que nosotros, de nuestro cuerpo. Aguarda la nueva creación cuando se manifiesten los hijos de Dios y pueda ser restaurada a su condición original. Ok, déjame ver por acá. Y eso es lo que pasa, es una condición ya del planeta Tierra, donde hay esas fallas geológicas y que de cuando en cuando liberan energía, y esa energía es lo que produce el terremoto. Entonces ya es algo de lo cual no podemos escapar. Es una realidad de la cual no podemos escapar. Vamos a comenzar por aquí. Permítame
unos minutos para empezar a emitir nuevamente en TikTok. Ok. Ya estamos nuevamente por allí. Mientras tanto, permítanme recordarles que pueden escribirnos al 0424-172-5623. 0424-172-5623. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Y pueden seguir la transmisión de festival en vivo por el canal Festival 102.1 FM BZLA. Estamos transmitiendo nuevamente por TikTok. Aquí estamos nuevamente. Ok. Decía que el cuarto punto es que los terremotos son producto de una falla que existe en el planeta Tierra. Y que la Tierra espera ser rescatada de esa condición el día en que aparezcan o se manifiesten los hijos de Dios, que es lo que aguarda la Tierra, la manifestación de los hijos de Dios. Bien, vamos a esperar unos minutos por aquí a que se estabilice el TikTok. Ok. Como quinto punto que queremos tratar acá es el siguiente. Por regla general, quienes asumen que el terremoto que recientemente vivimos en Venezuela es un juicio de Dios son aquellas personas que responsablemente o que de manera responsable dicen que es un juicio de Dios porque no se han visto afectadas de manera directa o indirecta. Reiteramos, si quienes hablan de esa manera hubiesen sido afectados, se les hubiese muerto o un familiar, un ser querido, no dirían lo que están diciendo, las tonterías que están diciendo de manera irresponsable. Díganle a una persona que ha perdido un ser querido en el terremoto que eso es un juicio de Dios. A ver si pueden mirarlo a los ojos. Irresponsables que son. Retírense los que piensan así. Usted no sabe si las personas que murieron allí lo hicieron por juicio de Dios o no. Es como dice la confesión. Aquellas cosas que no se nos han revelado en las Escrituras, no las queremos ver más allá. Simplemente lo dejamos en las manos de Dios, que Él es soberano. Entonces, el reciente terremoto afectó a personas que no quieren nada con Dios, pero también afectó a creyentes fieles. Ahí murieron todos. Sexto punto, y con esto termino. Supongamos que el terremoto es juicio de Dios. O sea, supongamos que todo lo que hemos dicho hasta ahora nada que ver y que no hay justificación y que bueno, fue un juicio de Dios. Vamos a suponer eso, ese escenario. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que hay un país en el mundo en el cual el aborto es legal, en el cual se permite el matrimonio igualitario, el cual es una nación atea, y que cada año se realiza en ese país uno de los eventos del orgullo, ustedes saben a qué me refiero, más grandes del mundo? ¿Qué me dirían? Es un país que es abortista, que permite el matrimonio igualitario, que es ateo y que celebran el evento del orgullo más grande incluso del planeta. ¿Qué me dirían? A ver, ¿qué pensarías tú, Manuel? ¿Qué pensarías tú de esa nación? En el cual no pasa nada de lo que estamos hablando, no pasan terremotos, no ocurren esas cosas. ¿Qué pensaría de esa nación? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, resulta que ese país, donde nada malo acontece, es nada más y nada menos que la nación de Israel. ¿Sabían eso? En Israel el aborto es legal, se permite el matrimonio igualitario, es una nación atea, más allá de que haya los judíos ortodoxos, y cada año en esa nación se realiza el desfile del orgullo gay más grande del mundo. Ah, pero ya no pasa nada. Pregunto, ¿será que ellos son agentes 007? Que tienen licencia para matar, en este caso, licencia para pecar, porque allá pasa todo eso y no ocurre nada. Ah, pero sucede en un país gentil como el nuestro y es un juicio de Dios. Ellos sí tienen licencia para pecar y nosotros no. ¿Se dan cuenta? Es más, hay hermanos
que son la mayoría, que se oponen a las doctrinas de la gracia y dicen, no, esos puntos son diabólicos, esto, aquello, lo otro, la gracia es irresistible, el hombre sí puede resistir la gracia de Dios, el hombre viene a Dios porque si quiere venir a Él y todo aquello y lo otro. Entonces rechazan todos los 5 puntos del calvinismo o los 5 puntos del Tulic. Eso en el caso de ellos. Pero cuando se trata de Israel, ¿saben qué hacen? Los 5 puntos se lo aplican a Israel. Ellos sí son elegidos incondicionalmente. Ellos sí van no pueden resistir la gracia de Dios cuando Dios los llame en un futuro, que no se sabe cuándo. Ellos sí están predestinados. Los 5 puntos del calvinismo se lo aplican a Israel. O sea, toda persona que se opone a la doctrina de la gracia lo hace contra los reformados, pero cuando se trata de Israel, son los más calvinistas que usted se puede imaginar. Es más, si el calvinismo tuviera 10, 15, 20 puntos, se los aplican toditos. Son más calvinistas en ese sentido que uno mismo, pues. ¿Sí? Entonces, en una nación que es abortista, permite el matrimonio igualitario y celebran el desfile del orgullo más grande del mundo, allí no pasa nada, pero pareciera que Dios tuviese asesión de personas, de lo que tanto nos acusan a nosotros, de lo que tanto nos acusan a nosotros, los reformados, de hacer asesión de personas, a ellos se lo aplican libremente. Bendiciones a Ali Petit León, que nos ve por @puraletra_RCA en TikTok. Entonces, hay una publicación, y con esto termino, del pastor Will Graham en Facebook, que dice, difícil de creer, más de 100,000 personas han celebrado el orgullo en Tel Aviv este mes. Y no pasa nada. Ahora en Venezuela dicen, en Venezuela sucede lo de la fiesta de San Juan y sucede el terremoto, pero allá no pasa nada. Y dicen que es juicio de Dios. Muy quitados de la pena irresponsablemente. ¿Se dan cuenta? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el terremoto de Venezuela es juicio de Dios? No podemos decir tal cosa. No podemos decir tal cosa. Lo que sí podemos decir es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los llamados, bendiciones Levi, a los llamados, todas las cosas nos ayudan para bien y tenemos un consuelo en esa promesa. 5:57 minutos de la tarde. Esto ha sido la sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Vamos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Juntos tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás.
juntos tú y yo podemos vencer. Si en el poder de Dios sabemos creer, todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer. El enemigo a tus pies vendrá a caer. Breve pausa y ya venimos con más de Pura Letra. Si usted ha llegado en la vida finalmente a una posición donde verdaderamente es invulnerable, no importa lo que haga, le invito a dar una mirada a su interior. Nadie en la aerolínea filipina contó con la astucia del que secuestró uno de sus aviones el 24 de mayo del 2000, para ser exactos. Obligó a mano armada al copiloto a recaudar el dinero de los pasajeros y luego todos se quedaron con la boca abierta de asombro cuando, con toda la destreza y confianza y tranquilidad del mundo, abrió la puerta del avión y se lanzó en paracaídas. Pues un robo perfecto. Bueno, a excepción de un detalle. El paracaídas no se abrió como se esperaba. Y cuando la policía encontró su cadáver al día siguiente, ¿cómo describirle? Bueno, mejor le invito a dar una mirada a su interior. La reforma continúa en Pura Letra. Shall be done unto you, and in that day ye shall ask me nothing. I say unto you, whatsoever you shall ask, Father, in my name He will give to you. Before this you have asked nothing in my name. Ask, you shall receive, that your joy may be full. If you abide in me, my words abide in you. Ask what you will,
it shall be done unto you. If you love me, keep my commandments. If a man loves me, he will keep my word. My commandment to you is that you love one another. As I have loved you, ye also love one another. This shall all men know that ye are my disciples, if you have love one to another. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, it shall be done unto you. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, it shall be done unto you. Why don't you ask what you will, it shall be done unto you. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA. Soli Deo Gloria. Continuamos en su espacio Pura Letra, la reforma continúa. Llegamos a ustedes a través de Festival 102.1 FM, la fiesta que trae libertad, transmitiendo desde Altos de Suapire, en el municipio Paz Castillo, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. Llegamos gracias al apoyo y cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA. De igual manera, venimos por cortesía de La Panadería de Dani, la frescura y delicia a tu alcance. Y también llegamos gracias a Royal Institute, más que un instituto, English is easy. Seguimos produciendo para ustedes en el control técnico Manuel Paredes. En la gerencia de programación Pedro Gualdró. En la coordinación general Manuel Paredes. En la dirección general Estándar de Mesa y Agner Mesa. Y quien les habla, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411 en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA, quien les sigue diciendo las 5 solas: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura y solo a Dios la gloria, quien además les aconseja a no comer hierba teológica, sino el alimento sano de las Sagradas Escrituras. Todos dirigidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Festival 102.1 FM, la primerísima internacional. Recordando que pueden establecer contacto con este espacio mediante la mensajería de texto y WhatsApp a través del 0424-172-5623. Más 58 para los que nos ven y oyen desde otros puntos del planeta. Y hablando de mensajería, vamos a leer por acá un mensaje que nos llega de parte del pastor Agner Mesa en YouTube, que dice: desde Altos, desde la Represa, reportando sintonía al programa Pura Letra. Feliz tarde, Dios les bendiga mucho. Bueno, feliz tarde para usted y bendecida también para usted, Pastor Agner Mesa, quien nos reporta la sintonía a través del canal de YouTube de Festival 102.1 FM BZLA. Por allí pueden seguir la transmisión en vivo de este espacio radial y verla posteriormente en diferido, por si desea volver a escuchar algo que se dijo en este espacio. Bien, una vez dicho todo esto, cuando son las 6:10 de la tarde, vamos a entrar en la siguiente sección, que es la sección Hablemos de... Y vamos a comenzar a tocar una temática que va de la mano con lo que la situación actual de nuestro país.
y se va a titular Cuando Dios tiene el control. Porque, hermanos, si algo podemos estar seguros es que Dios tiene el control. Vamos a hablar acerca de la doctrina de la providencia de Dios, basada en las confesiones reformadas y, por supuesto, en las escrituras. Vamos nuevamente al artículo 13 de la Confesión belga del año 1561, el cual se titula La doctrina de la providencia de Dios. Vamos a abundar en algunos puntos allí en los que nos queda de tiempo. Vamos a hablar acerca de la providencia de Dios, pero primero vamos a definir qué es la providencia de Dios. El diccionario teológico de Justo González define la palabra providencia de la siguiente manera, y cito: aunque por lo general se entiende en el sentido de que Dios provee, la providencia implica mucho más. La palabra deriva del latín providere, que significa ver de antemano. Por ello, en su uso clásico se refiere a veces al conocimiento previo que Dios tiene de las cosas. Sin embargo, en la mayor parte de los sistemas teológicos implica que Dios ve de antemano y por lo tanto mueve los acontecimientos hacia el propósito de la creación. En ese sentido, Juan Calvino subraya la importancia de la providencia, énfasis que ha sido característico en la teología reformada. En algunos casos, sigue diciendo Justo González, la providencia se entiende de tal modo que implica que todo está predeterminado, de modo que no hay libertad, o lo que llaman predeterminismo. Sin embargo, tal no es necesariamente el caso, puesto que es posible entender la divina providencia como el modo en que Dios cumple sus propósitos divinos, aun a pesar de y a través de las acciones de los pecadores. Esto lo puede encontrar en el diccionario teológico de Justo González, página 242, que trata acerca de la providencia, o la doctrina de la providencia. Y termina diciendo Justo González, y repito, en cuanto a la divina providencia, como el modo en que Dios cumple sus propósitos, aun a pesar de y a través de las acciones de los pecadores. Podemos poner el ejemplo de Job, que Satanás hizo mal, pero Dios a través de esa maldad obró para bien en la vida de Job. Eso es la providencia divina, que a través del mal Dios cumple sus propósitos y Dios ve de antemano todo lo que sucede en su creación. Por eso podemos estar seguros de que nada lo toma por sorpresa. Bien, voy a leer nuevamente el artículo 13 de la providencia de Dios. Y vamos a explicar algunas cosas como ya les comentaba al inicio. Dice el artículo: creemos que este buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado, ni las ha entregado a la contingencia o al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación. Con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, o sea, fuera del alcance de lo que nosotros no comprendemos ni sabemos, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su santa palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da consuelo inexpresable cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Eso está en Mateo 10, 29 y 30, por si acaso se preguntan. De lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar, sin su permiso y voluntad. Y en esto reprobamos el execrable error de los epicúreos, que dicen que Dios no se inmiscuye en nada
y deja acontecer casualmente las cosas. Bien, vamos a explicar algunas cosas aquí. En cuanto a la parte donde dice, creemos que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado a la contingencia o al azar, dice la Biblia en Hebreos 1.3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustentar tiene una connotación de cuidado. Hebreos 1.3, que Dios sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. En la Biblia, en lenguaje sencillo, Hebreos 1.3, esta parte dice, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. O sea que si existimos, es porque Él sustenta el universo. Donde dice la confesión, según su santa voluntad, de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación, Proverbios 16.1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. O sea, el hombre dispone, pero la respuesta final la tiene Dios. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. ¿Cuántos de los que estaban ese día estaban haciendo planes para los días siguientes y murieron en el terremoto? Proverbios 16.1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Efesios 1.11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Ciertamente Él es el que nos sostiene. En la nueva versión en la nueva traducción viviente dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace todas las cosas, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ese es mi verso base. ¿Cuál? Efesios 1:11. Y bueno, vamos a continuar aquí. Santiago 4:13, por ejemplo, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos, y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida? Ciertamente es una neblina que dura por un poco de tiempo, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que dice Santiago 4:13 al 15. La confesión también nos dice en el artículo 13, con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que la razón por la cual sucede el pecado en el mundo no tiene que ver con Dios, sino con la naturaleza caída del ser humano. Cada cual peca de acuerdo a lo que desea en su corazón. También nos sigue diciendo la confesión belga, porque su poder y bondad son tan grandes e incomprensibles que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Segundo de Reyes 22:20 dice, por tanto, he aquí yo te recogeré de con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Hechos 4:28. Están aquí los discípulos orando porque han sido amenazados de que no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos dicen en parte de esa oración, Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿De qué están hablando aquí? De lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto en la cruz. Todo eso, están diciendo dice Hechos 4:28, que fue hecho por la mano de Dios y por su consejo que habían antes determinado, antes de la fundación del mundo, que debía suceder. O sea, Cristo fue objeto también de los planes del Padre. Hechos 2:23
muy parecido, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, providencia, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Amén, Él nos sostiene con la diestra de su justicia, así es. Salmo 105, 25 dice, cambió el corazón para que ellos aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos no pensasen mal. Esto habla de cuando estaban en la tierra, habla de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, cuando eran peregrinos en esa tierra y eran minoría. ¿Y qué dice el salmista? Que Dios cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. O sea, mediante esa forma de pensar de ellos hacia los patriarcas, hacia su pueblo, Dios ejecutó un juicio sobre ellos. Isaías 10:5 habla del imperio asirio y dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en mi mano he puesto mi ira. Y esto estaba hablándolo acerca de Israel para castigarlo. O sea, estaba la maldad de los asirios por un lado, ejerciendo toda su maldad contra Israel, pero por otro Dios dice, ellos están en mi mano para ejercer mi ira. Providencia de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto habla de los que rechazan el evangelio. ¿Tú rechazas el evangelio? A mí tu libre albedrío me vale 3 hectáreas de pepino, como diría Jorge Pérez. Yo te voy a enviar un poder engañoso para que creas a la mentira. Para aquellos que dicen que Dios respeta el libre albedrío del hombre. Ay, papá. Lea la Biblia mejor. Tanto en este pasaje de 2 Tesalonicenses 2:11 como Romanos 1 del 18 en adelante, dice que Dios le envía un poder engañoso y entrega al pecado a aquellos que rechazan a Dios. No los deja quietos, los deja a sus anchas. Y eso es el juicio de Dios en esta vida. Ese es lo peor que le puede pasar a una persona, a un individuo, que Dios lo entrega a su pecado. A ver, por acá. Vamos a ver por acá un mensaje que nos llega de parte de la pastora Sandra de Mesa que dice, bendiciones, full sintonía desde el alto. Bendiciones, pastora, gracias por su sintonía. Me pueden escribir al 0424-172-5623 y también seguir la señal en vivo en el canal de YouTube de Festival. Es Festival 102.1 FMBZLA. Seguimos. Sigue diciendo la confesión belga en el artículo 13, y referente a lo que él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, aquí tiene que ver con lo que sucede que no comprendemos. Dice el libro de 1 de Samuel 2:25, si pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto es Elí hablando con sus hijos. Los que han leído la historia saben que los hijos de Elí, ejerciendo sacerdocio, abusaron de su cargo, no hicieron lo que Jehová les había mandado. Y a pesar de que Elí, su padre, los está reprendiendo, les dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ejerciendo su juicio contra los hijos de Elí y contra Elí mismo, y por eso no oyeron la voz de su padre. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La pregunta que debemos hacerle nosotros es, ¿será que nosotros conocemos todo lo que Dios hace? No, imposible. Pero sí tenemos parte de su voluntad en las Sagradas Escrituras. Resuelto. Para ver, me dice por acá, me hacen una corrección. Resuelto. Sí es lo que dice la Biblia. Porque Jehová había resuelto a hacerlos morir. Isaías 45:7 dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. O sea que Jehová crea la luz y las tinieblas, pero también hace la paz y la adversidad, o permite la adversidad. Amós 3:6 dice, tocará la trompeta en la ciudad y nos alborotará el pueblo.
¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ay, papá, para los que dicen que Dios no permite el mal que sucede. Ezequiel 14:9 dice: cuando el profeta fuera engañado y hablaré palabra, yo Jehová engañaré al tal profeta y extenderé mi mano contra él y le destruiré de en medio de mi pueblo de Israel. Duras palabras del profeta Ezequiel. Y siguiendo con eso mismo que no comprendemos acerca de la naturaleza de Dios, déjame ver por aquí antes, a ver si no tengo que irme al corte musical antes de continuar. Ok, vamos a terminar con esta parte de lo que no entendemos cuando Dios obra. Dice la confesión, y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar, sino que aceptamos con toda humildad y reverencia los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos, es decir, la voluntad de Dios, teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para aprender únicamente lo que Él nos indica en su palabra, sin traspasar estos límites. Esta enseñanza nos da consuelo inexpresable cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando todas las criaturas bajo su dominio. Pero en ese sentido, Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hablando aquí de los gobernantes. Es decir, que el corazón de los gobernantes está en la mano de Dios y a todo lo que quiere lo inclina. En Palabra de Dios para Todos, Proverbios 21:1 dice: los canales de riego controlan el curso del agua. Así el Señor controla la mente del rey, pues sigue el curso que Dios quiere. Por eso cuando hay malos gobiernos, también tenemos que aceptar que Dios controla a esos malos gobiernos. Dice Calvino que cuando Dios quiere juzgar una nación, les da malos gobernantes. Duro, pero es así. Duro, pero es así. Bueno, vamos a hacer aquí un alto y vamos a irnos a un corte musical antes, sin indicarle que pueden escribirnos al 0424-172-5623. Pueden también seguir la programación de Festival totalmente en vivo y en diferido posteriormente a través de su canal de YouTube, Festival 102.1 FM BZLA. Y pueden seguirnos a este servidor en sus redes sociales, tanto en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA. Corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. En mí, y mi palabra está en ti. Pide lo que quieras y hecho será. Y en aquel día no me preguntes nada. De cierto digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, que vuestro gozo se ha de cumplir. Si tú estás en mí y mi palabra está en ti, pide lo que quieras y hecho será. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si un hombre me ama, mi palabra de guardar. Mi mandamiento a ti
es que se amen unos a otros como yo les he amado. Hay que amar unos a otros, entonces ellos sabrán que son mis seguidores. Si tienen amor del uno al otro, si tú estás en mí y mi palabra está en ti, pide lo que quieras y hecho será. Si tú estás en él y él está en ti, pide lo que quieras y hecho será. Pídele, pide lo que quieras y hecho será. Sí, 6:32 de la tarde y estamos ya casi llegando al final de este espacio radial. Pura letra. Así que vamos a continuar y vamos a terminar con esta parte del artículo 13, la doctrina de la providencia de Dios, tomado de la Confesión Belga del año 1561, ya que no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero vamos a terminar con esta parte que dice, hablando de las cosas malas que nos pueden suceder, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza, pues están todos contados, ni un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Eso está en Mateo 10, 29 y 30. Jesús dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínense que los cabellos de su cabeza están todos contados. Y si es hombre y tiene barba, bueno, hasta lo de la barba también. ¿Qué tan meticuloso es Dios con su creación? Que nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Pregunta, si los cabellos nuestros están contados, ¿será que algo de nuestra vida se escapa de las manos de Dios? Vamos a leer aquí la Nueva Traducción Viviente, a ver cómo dice este pasaje de Mateo 10, 29 y 30. Mateo 10, 29 y 30. Vamos a leerlo por acá. Dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Eso lo dice Mateo 10, 29 y 30 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo. Biblia en lenguaje sencillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos. En la palabra de Dios para todos dice, se compran 2 pajarillos con una sola moneda, pero aun cuando son capturados, no dejan de estar bajo el cuidado del Padre de ustedes. Dios les tiene contados a ustedes hasta sus cabellos. ¿Podemos hallar consuelo en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Definitivamente. Lucas 12, 7 es un texto que replica las mismas palabras de Jesús. No se escapa nada de su poderosa mano, así es.
Dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén, tal cual. Eso dice Lucas 12, 7. Ahora, la palabra contado, que quiero hacer énfasis en esa palabra, cuando nuestro Señor dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, es una palabra que viene del griego aritmeo, relacionado con aritmos. ¿De dónde viene la palabra aritmética? Que significa número, numerar. Es decir, que cada uno de nuestros cabellos, aún los que no se nos caen y nos vuelven a crecer, están numerados, todos tienen un número, y nuestro Padre los tiene contados. Ven que lo que dicen los epicúreos que condenan, y lo que condena a su vez la confesión belga en el artículo 13, de que ellos pensaban que los dioses no se inmiscuyen en la vida de la creación, no se aplica con Dios. Pero hay cristianos que lamentablemente piensan que ciertas cosas que suceden, que se le escapan de las manos a ellos, suceden, y Dios no está al tanto de eso, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son los llamados. Aún hasta los cabellos de nuestra cabeza son contados. Bien, 6:36 minutos. Habiendo dicho esto, vamos a publicidad. Si no me ibas a dar pan, ¿para qué tú me das café? Bueno, si estás buscando un lugar para encontrar ese pan o ese dulce para acompañar tu café mañanero al mediodía o en la tarde, permítenos anunciarte que en el sector Brett de Cartanal llegó una bendición para todos. Se trata de la panadería de Dani, un lugar que trae refrigerio para el alma y el cuerpo. Aquí encontrarás gran variedad en la calidad de precios y productos del pan. Tenemos panes en diferentes presentaciones como el campesino, sobado, francés, canilla, camaleón, de queso, dulce, andino, de Dios, de queso con jamón, de leche. Además de bombas, donas, variedad en galletas, ponqué, tortas rellenas, bizcochos dulces y gran variedad en refrescos y bebidas, golosinas y cereales. ¿Dónde? Encuéntranos en Avenida Bolívar del sector Break de Cartanal. Laboramos de lunes a domingo de 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ya lo sabes, no des café sin pan. Acércate y deleítate con tu café y pan en la panadería de Dani. La frescura y delicia a tu alcance. Bueno, ¿y sabes cómo se dice en inglés? Estamos en la radio. We are on the radio. We are on the radio. English is easy. Te presentamos Royal Institute. Más que un instituto. English is easy. Clases de inglés de manera presencial los sábados de 4:30 de la tarde hasta las 5:30 para principiantes. También tenemos clases en modalidad a distancia a través de nuestras redes sociales con horario a convenir. 26 años de experiencia así lo confirman. Asimismo, impartimos clases de guitarra, bajo, batería, teclado, canto, teoría y solfeo. Además, dictamos clases de matemáticas desde primaria hasta nivel universitario, como también física y química. Encuéntranos en Cartanal, sector El Esfuerzo, calle Las Juanas, detrás del Hotel La Romana. Contáctanos mediante el 0414-316-3026. Si tu llamada no es contestada, deja un mensaje de voz en WhatsApp. Síguenos en TikTok como @TonyGuest. Gex se deletrea G-E-D-Z. Royal Institute. Más que un instituto, English is easy. Corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. No tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas.
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. 6:43 de la tarde, y no queremos finalizar este espacio dando un mensaje, un llamado más que todo, llamado a reflexión y al arrepentimiento a la audiencia que nos puedes estar escuchando y que posteriormente vea esta grabación en YouTube. Un mensaje de reflexión para mis hermanos en la fe, independientemente de la postura teológica que tengan. Y es que no pensemos que las cosas que suceden a nuestro alrededor son juicios de Dios, porque como dice las Escrituras o la confesión, no sabemos por qué suceden. Si sea por un juicio de Dios, no lo sabemos. Por eso no podemos hacer conclusiones apresuradas, sino simplemente decir que, bueno, que Dios es soberano y que todo lo que Él quiere, Él lo hace, como dice el libro de los Salmos 115. Y esto tiene que ver más con estar confiados en que Dios sabe lo que hace. Si hay algo podemos estar seguros es que Él sabe lo que hace y que nada se escapa de su providencia, de ese anticipado conocimiento que Él tiene sobre la creación. Lo que sí debemos hacer en este momento de dificultad que atraviesa nuestra nación es justamente mostrar esa caridad cristiana de la que habla la Biblia, en pasajes como la epístola de Santiago, donde la verdadera religión es asistir a los huérfanos y a las viudas y ayudarles en sus tribulaciones. En este momento es mucho lo que podemos hacer para aquellas personas que han sido objeto, que han sido víctimas, que han sufrido daños en este terremoto. Es lo que podemos hacer, mostrar la verdadera caridad cristiana, que como dice el libro de Santiago, es la fe puesta en obra. Eso es la verdadera religión. Y un llamado de arrepentimiento a aquellos que puedan estar pensando y culpando a Dios por lo que sucede en sus vidas. Queremos decirte, amigo, amiga, que nada acontece sin la voluntad de Dios. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, que ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre, y que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Que no lo entendemos en este momento y quizás nunca lo entenderemos, eso es posible, pero de algo sí podemos estar seguros, de que Dios quiere que vengas a sus caminos en arrepentimiento y fe,
Y Dios, para llamar a sus escogidos, usa los medios que Él ponga, o como dice la confesión helvética, obra con los medios o sin ellos, para llamar a sus escogidos. Y si esto ha sido el medio que Dios usó para llamarte a ti al arrepentimiento, y a ti que te encontrabas fuera de su redil, traerte nuevamente a sus caminos, pues bienvenido sea el medio que Dios usa para llamarte al arrepentimiento y fe. Eso es lo que queremos decir en este espacio, concluyendo y diciendo: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. Corte musical y ya venimos como en el final de Pura Letra. Carrozas de fuego de los cielos vendrán cuando Cristo regrese a su pueblo a buscar. Qué gloria inmensa ese día será, un pueblo escogido que a él se unirá. ¡Qué gloria inmensa allí será, con Cristo volar! Carrozas de fuego llevarán a su pueblo a reinar. En nube de gloria al volverá como prometió. Los muertos en Cristo y vivirán con el Salvador. Ya viene el Mesías, ya viene el Señor, ya viene el Cristo, el Hijo de Dios. Al fin de los tiempos, la trompeta se oirá, un mundo que queda, un pueblo que va. El pueblo de Cristo morará donde no hay mar. Jerusalén, ciudad celestial del Señor de paz. Qué gloria inmensa allí será, con Cristo morar. Carrozas de fuego llevarán a su pueblo a reinar. Oh Cristo regresa, no tardes ya más. Mi alma te anhela, quiero verte llegar. Ya viene el Mesías, ya viene el Señor, ya viene el Cristo, el Hijo de Dios. Ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA. Soli Deo Gloria.
Bueno, y con la canción Carros de Fuego de Marcelo Patrono, una canción que fue inspirada en la banda sonora de la película del mismo nombre, Carros de Fuego, inspirada en la vida de Eric Liddell, un cristiano que fue atleta de origen escocés, que compitió en las Olimpiadas de París 1924, donde ganó la medalla de oro. De ahí donde viene y se inspira esta canción, Carros de Fuego. De esta manera ponemos punto final a su espacio Pura Letra, la reforma continúa. Este programa llegó a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de Festival 102.1 FM, la fiesta que trae libertad. Transmitimos totalmente en vivo desde Altos de Sopire, municipio Paz Castillo, estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela. Llegamos a ustedes gracias al apoyo y cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA. De igual manera, venimos por cortesía de La Panadería de Dani, la frescura y delicia a tu alcance. Y también llegamos gracias a Royal Institute, más que un instituto, English is easy. Quienes estuvieron produciendo para ustedes en el control técnico, Manuel Paredes. En la gerencia de programación, Pedro Waldrop. En la coordinación general, Manuel Paredes. En la dirección general, Sandra de Mesa y Agner Mesa. Y quien les habló, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61411, en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA, quien se despide diciendo las 5 solas: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, quien además les aconseja no comer hierba teológica, sino el alimento sano de las Sagradas Escrituras. Todos dirigidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Festival 102.1 FM, la primerísima internacional. Será entonces hasta el próximo jueves a las 5 de la tarde, si el Señor lo permite, cuando nos volvamos a encontrar en otro Pura Letra. Bendiciones, Soli Deo Gloria.